Sean bienvenidos al estudio del libro de Isaías. Estamos recién iniciando este libro, un libro de mucha enseñanza, uno de los profetas que no solamente trató con mucho cariño, con mucho amor al pueblo, sino con mucha energía, con muchas restricciones, porque había una condición que este pueblo estaba teniendo. Este libro está escrito justamente para Israel, pero eso no significa que nosotros no podamos aprender muchas de las cosas que estaban sucediendo. Hasta la época de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en 10 tribus del norte, las cuales habían tenido más o menos 18 reyes. Y muchos de ellos totalmente depravados. Empezaba su gobierno y empezaban a hacer las cosas de acuerdo a como ellos creían que estaba bien, pero no siguiendo los estatutos del Señor. Y posteriormente se desviaban, caían en la incidencia de lo que los pueblos paganos a su alrededor estaban haciendo. Y es que podemos decir con mucha propiedad al leer parte de la historia tanto de Primera, Segunda de Reyes como Crónicas, que el pueblo de Israel tenía un problema grande. Perdía el sentido de visión hacia Jehová y se desviaba viendo a su alrededor. Y muchas de las culturas que estaban a su alrededor entraban a Israel y pervertían realmente lo que Dios quería para su nación. Y esto es como todo. Muchos de nosotros tratamos de andar en cualquiera de los medios y decimos, no, si yo soy creyente y no me voy a dejar contaminar por lo que hay en el mundo. Y recitamos bien bonito y decimos, no, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, sino que somos peregrinos. Y lo decimos bien, pero de repente nos absorbe la cultura de otros lugares o lo que los demás a nuestro alrededor hacen. Lo mismo le estaba sucediendo a Israel. Había reyes que empezaban bien, pero que no quitaban los lugares de adoración, los lugares altos. Y estos lugares de adoración eran tal que lo único que servía era para desviar la atención de Jehová. Porque Jehová había dado exactamente cómo debía ser la adoración. Pero ellos creían que haciendo lo que los demás también hacían, también estaban adorando a Jehová. Estos 18 reyes tenían problemas con eso. Pero las dos tribus del sur, que era Judá, habían tenido más o menos 11 reyes. Algunos buenos y otros malos. El pueblo pidió ser gobernado por un ser humano y Dios le concedió eso para que ellos entendieran que no hay gobierno perfecto en la tierra, sino solamente el gobierno de Dios Todopoderoso. Amén. En la época de Isaías, Israel era una pequeña nación que estaba atrapada en medio de guerras entre tres superpotencias, la egipta, los asirios y los babilonios. Habían guerras, habían diferentes circunstancias, habían batallas en las cuales los reyes participaban y cuando estaban separados de Yahvé, fracasaban. Cuando estaban en esa comunión tan maravillosa con el Señor, habían victorias, pero no querían aprender. Actuaban igual que nosotros. Un día estamos en victoria y el siguiente estamos que el sol no nos alumbra. Y decimos, Dios ya se olvidó de mí.
Pues lo mismo estaba sucediendo en este contexto. No solamente habían reyes perversos, sino que había una crisis nacional. Y esta crisis nacional hacía justamente una diferencia en esta nación. Y esa diferencia era que aún siendo la nación escogida por Dios y debía de servir como ejemplo para otras naciones, se había desviado y había perdido por completo el sentido de cuál era el propósito de ellos. Isaías no solamente dio profecías muy buenas, sino que también dio sentencias de parte de Yahvé, sentencias muy grandes o advertencias que el Señor enviaba a decir. Y es admirable cómo este profeta tuvo no solamente la valentía, sino la manera correcta de decir las cosas como Jehová se las estaba planteando. En los primeros versículos, Isaías no solamente es su carta de presentación, su genealogía, sino que además da a conocer algo que Dios le permitió tener. Y esta es una visión que está centrada sobre cómo va el reino del norte y el reino del sur, es decir, Israel y Judá. E inicia dando a conocer cuál es la condición de su nación. Una condición que más bien yo siento particularmente que es el sentir de un padre amoroso con aquella dificultad de ver que los hijos a los cuales él había criado, había crecido, no habían aprendido absolutamente nada y no le trataban como merecía realmente. Muchos que ya somos padres podemos entender eso. Podemos ponernos en la condición que Jehová estaba manifestando para este pueblo, porque no podemos decir que siempre hay hijos perfectos. Siempre hay hijos que defraudan o de repente hacen alguna situación y decimos, después de haber dado tanto, hoy los hijos vienen a pagar mal. Pues esa es la situación que Isaías estaba denunciando, porque Jehová se lo estaba llamando así. Esta apreciación de ese Padre amoroso me llevaba a pensar por un momento y decía, ¿por qué el Señor, siendo tan, pero tan amoroso y siendo tan justo, no le dio lo que merecían en ese momento? Porque, ¿qué hacemos cuando los hijos se portan mal? ¿Los felicitamos? O, bueno, en este tiempo los hijos se portan mal y mejor les compramos la mejor comida para que sigan cultivándose más y haciéndose peores. Pero, ¿qué merecía Israel? Recibir un juicio serio, recibir un gran castigo, porque el Señor les ilustra y les dice, yo los engendré, los crecí, los alimenté. Y luego les dice, el asno conoce a su amo. Es decir, en pocas palabras y en buen salvadoreño, ni los burros desprecian tanto a sus amos como el pueblo desprecia a Jehová. Yo creo que no hay ningún animal que haya ofendido tanto a Dios como lo ha hecho la humanidad. Y el Señor está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Él por medio de su palabra. Pero no solamente eso, sino que además el Señor les dice, ya están castigados, ya están disciplinados, no tienen dónde ponerle más castigo, desde la cabeza hasta
parte de los pies, ustedes son una llaga totalmente fundida. Y yo me ponía a pensar cuántos de nosotros hemos llegado a una condición, tal vez no igual, pero bastante similar, que esperamos llegar hasta el fondo para poder reaccionar. Y qué difícil es cuando esa situación se genera. Este pueblo había tenido profetas que habían dado advertencias claras, reyes que habían inculcado la palabra y que habían dado buenos ejemplos, pero habían observado con mayor atención los malos ejemplos y se habían quedado con ellos. Y esto nos recuerda básicamente nuestras vidas. No es cierto que nosotros, en vez de ver a Cristo, miramos al hermano que está a la par y si el hermano se equivocó, con que se equivoque el hermano y no me voy a equivocar yo. ¿Qué estamos viendo? Que estamos viendo más a nuestro alrededor que el blanco perfecto que es Cristo. No necesitamos ver a nuestro alrededor. Ahora se comprende justamente cuál era el propósito de Jehová al pedir que destruyeran, que todas las naciones paganas desaparecieran, porque Él quería conservar santo a su nación. Cuando Él nos dice en su palabra que somos peregrinos y que nuestra residencia no está en la tierra, sino en el cielo, nuestra ciudadanía es allá, nos está diciendo, aunque viven ahí, no se dejen contaminar por lo que sucede. Manténganse íntegros porque Él nos da la integridad. Con esto en mente, vayamos al versículo 7 de Isaías, capítulo 1. Dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Ya habían sido castigados, ya tenían una disciplina seria, pero al mismo tiempo el Señor reconoce y les dice, ustedes ya tienen toda la disciplina. Es más, la tierra ya está totalmente destruida. Para los judíos, conservar la tierra era un privilegio porque les permitía desarrollarse en la agricultura y la expansión de lo que esto implicaba. Pero al mismo tiempo, constituía no solamente la promesa de que Yahvé estaba con ellos, sino que el hecho de que este pueblo debía de reconocer, debía de entender que Jehová estaba llamando su atención. Y es que a través de toda la Biblia, Yahvé ha tratado de llamar la atención del pueblo al arrepentimiento, a que cambien esa manera de pensar, a que dejen de ver todo nuestro alrededor y lo miremos a Él. Y les dice, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Es decir, no tienen nada. ¿Qué más pueden quitarle? ¿Qué más puede castigarle? Ya no había absolutamente nada que hacer. Pero no solamente eso, sino que les dice, y asolada como asolamiento de extraños. Lo más difícil para Israel no solamente constituía estar en la disciplina, sino que lo más difícil para Israel era ver realmente cuál era el pecado por el cual Dios le estaba juzgando. Porque el hermano que me antecedió decía,
desde que existió la religión hay un problema, porque el religioso cree que es a la manera del ser humano como debe de actuar conforme a Dios. Pero Dios no dice eso en su palabra, sino a la manera de Dios para poder agradarle a Él. No es lo que yo deseo hacer o lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios me manda a hacer para su agrado. Entonces, el Señor no solamente les da ese momento en el cual les dice, ya no tienen dónde, versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña enmelonada, como ciudad asolada. Estas expresiones nos dan la idea de que Israel estaba arruinada, destruida, arrasada, que la condición con la cual estaban en ese contexto era deplorable totalmente. Pero hay algo muy importante que aprender de esto. Aún con esa condición seguían de necios. Aún con esas diferentes circunstancias difíciles que pasamos, no queremos a veces dejar nuestra necedad. ¿Cuántas veces hemos actuado como Israel? ¿Cuántas veces nos hemos jactado de criticar que los judíos eran aquí, que los judíos eran allá? Pero muchas veces hemos actuado como ellos. La palabra no solamente está hablando de cómo Israel se portaba, de cómo Dios iba a hacer conforme a Israel, de acuerdo a sus pecados, sino también nos está mostrando esa parte de la aplicación que nosotros podemos tener. Y da características asolada, es decir, no tiene nadie por ella. Para el pueblo judío, decir que la hija de Sión era como una enramada en viña, era como decir simplemente un ranchito que no tiene bases fundamentales para nada y que el viento se lo puede llevar. Es decir, había una condición difícil. Dentro de esta cultura judía, en el tiempo de la cosecha y la uva y los plantíos que se generaban, los agricultores trataban de crear esas enramadas. Así como cuando en El Salvador se plantan los frijoles, el arroz en aquel tiempo, y hacen lo que llamamos las garitas, o los lugares donde se va a porrear el grano para llevar el fruto y no llevar totalmente todo lo demás de la planta. A eso se refería. Es decir, estaban viendo que ya había pasado todo lo bueno de su condición y el Señor les manifiesta en esto que la hija de Sión, el pueblo escogido de Dios, porque todos los pueblos paganos sabían que Jehová era el Dios de Israel, así como todas las personas de Chapeltique saben que usted se congrega en la iglesia bautista de Maús, y cuando usted o yo hacemos algo malo, no dicen mire el hermano fulano, dice que es hijo de Dios y que es salvo. De esa misma manera, los pueblos paganos sabían que Israel era la nación escogida por el Señor. Y esto era un privilegio, pero que ellos no habían entendido totalmente. Y que por supuesto, el Señor les está diciendo cuál es la condición con la cual se identificaban. Pero en el versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. ¡Wow! ¿Estaba consciente este pueblo de lo que hacía? ¿Sí?
el profeta les estaba ilustrando cada una de las situaciones que tenía. Y no solamente les estaba ilustrando, sino que les estaba diciendo, así dice Jehová que va a ser con ustedes. Y aquí vemos alguna serie de comparaciones o analogías que nos permiten tener una idea de cuánta perversión había. El hermano que me antecedió decía, las naciones o estos pueblos llegaron a un punto que la idolatría llegó no solamente a imitar el sacrificio de sus hijos tirándoselos al fuego a los dioses paganos, sino que además hubieron reyes que en vez de desprenderse de los lugares altos, ellos iban y presentaban adoración. Y esto nos muestra también que cuando el liderazgo es malo, el pueblo también va a tener consecuencias de ese liderazgo. Este pueblo, y el profeta está diciendo, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado ese remanente, ese pequeño grupo, seríamos cenizas. Porque cuando el Señor juzgó a Sodoma y Gomorra, no dejó absolutamente nada. ¿Cuál fue el pecado que había en Sodoma? Como su palabra lo dice, un libertinaje que no es extraño en este siglo XXI, ni mucho menos en El Salvador. El mundo está tan convulsionado y tan pervertido que las redes sociales se prestan no solamente para cosas buenas, sino para más perversidad. Jovencitas bailando desnudas por un like. Jovencitas mostrando todo por aceptación. Cuidando más un teléfono que su propio cuerpo. Y esa condición no solamente muestra el problema del pecado, sino la falta de sensibilidad ante esas circunstancias. El pueblo de Jehová había pecado, pero ellos creían, como muchos en este tiempo, que eso no es nada malo. Con ir el domingo a la iglesia, bien vestidito, bien formalito, ya pagué los pecados. Mentira, no es cierto. No, hermano, pero o soy seguido o soy seguidor. Sí, pero todavía hay un problema mayor en eso. Porque nos hemos dejado absorber por lo que sucede a nuestro alrededor y hemos perdido de vista el blanco perfecto, Cristo. Y cuando eso sucede, siempre va a haber una consecuencia. No es extraño de repente que digan violación de esto, violación de lo otro. ¿Y qué es lo que llaman? Se ha perdido mucha sensibilidad humana, se han perdido muchos valores. No, el mundo en general no quiere nada con Dios porque cree que tener una relación con Dios es dejar todas esas circunstancias que le dan satisfacción a la carne, y realmente sí lo es. Pero esa no es una obra humana, es la obra de Dios en la vida del creyente. Este pueblo sabía perfectamente que lo único que le salvaba era la misericordia de Dios. Lo único que nos da la fortaleza a cada uno de nosotros para pararnos al frente no son nuestros hechos, sino la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz en favor de nosotros. No son nuestros méritos. Pero esto también nos enseña algo. Jehová tiene límites con la maldad. El Señor tiene límites y los definió
de muchas maneras. Después de cada dispensación hubo un juicio. Y dijo, la maldad ha llegado a un nivel que ya no. Y hubo juicios. A su pueblo lo llevó, le prometió una tierra maravillosa, pero por un problema de incredulidad, muchos no pudieron llegar hasta ahí. Este pasaje no solamente nos declara la depravación total de la naturaleza humana, sino que nos menciona una condición enfermiza que no permite ni se quiere dejar cuando en nuestra vida estamos lejos de Dios. Y digo, estamos lejos porque este pueblo, el pueblo de Dios, era el que más debería de estar en comunión, pero era el que más se había pervertido. Versículo del 10 al 15. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirven? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Cuándo extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Estos versículos nos dejan un pasaje muy fuerte, pero con mucha claridad. E inicia no hablándole a Sodoma ni a Gomorra, sino utilizando un lenguaje simbólico para decirle pueblo depravado, pueblo pecador. Oíd la palabra de Jehová. Esta expresión a lo largo del Antiguo Testamento lo vemos mucho. Oíd la palabra de Jehová. Y lo hace tantas veces para llamarle la atención al pueblo. Y para que el pueblo se dé cuenta que Dios está interesado en él. Pero no solamente eso, sino que para que comprendan que el nivel de depravación hacia el cual estaban yendo o inmerso en ello, los estaba separando totalmente de Dios. Y el Señor le dice, escuchen, oigan con atención. El pueblo no quiere oír de Dios. La gente todavía sigue diciendo que son ateos. Algunos dicen, sí, yo voy a la iglesia, yo me congrego. Y cuando se le pregunta, ¿y es algo? Y dice, ahí vamos luchando. ¿Les pareciera que la vida es un ring en el cual hay que luchar? ¿O que Dios es un Dios tan pequeño que requiere de mi ayuda para poder hacer algo? El Señor les está diciendo, escuchen con mucha atención.
pongan tal atención. Y no solamente eso, dejen de ver a su alrededor. Mírenme a mí. ¿Por qué dice mírenme a mí? Porque este pueblo había perdido una brújula. Se había desviado totalmente. Y no se encontraban ni a ellos mismos. Mucho menos iban a encontrar la comunión con Jehová. Aún a pesar de que el Señor les había hecho llamados de atención en muchos momentos. El Señor les dijo, yo los crecí, los engrandecí, los hice grandes, les puse una posición, pero ustedes ni siquiera me reconocen. Y ahora les dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Aquellos que creen que por vestirse todo el tiempo con camisa manga larga, con pantalón de vestir, por andar bien resuradita su cara, por andar todo el atavío que alguien como regla humana determinó, está más cerca de Dios, está totalmente equivocado. Se anda sacrificando en esta gran calor en El Salvador por nada, por una simple apariencia. ¿Qué dice aquí? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? La religiosidad del pueblo de Israel lo hacía creer que aún estando inmerso en el pecado, manteniendo los ritos religiosos que se establecían, podía tener la comunión con Dios. Esto es como cuando una persona dice, yo sé que he hecho cosas malas, yo sé, pero yo traigo esta donación de $1,000 a la iglesia para que Dios tenga misericordia de mí. ¿Cuántos tratan de retorcerle el brazo a Dios creyendo agradar con sacrificios, con dinero, con esfuerzos? Pero Dios dice que, ¿para qué me sirve? Estamos próximos a una mal llamada Semana Santa, y digo mal llamada porque de santa no tiene absolutamente nada en El Salvador, sino que es una semana en la cual los trabajadores aprovechan para salir, tomar, disfrutar, pero menos para algo religioso. Y si lo hacen justamente como una religión, es decir, creyendo que si yo voy a dicha actividad, Dios lo va a tomar en cuenta. ¿Y qué dice aquí? ¿De qué me sirve el qué? La multitud de vuestros sacrificios. ¿Cuántos sacrificios se pueden hacer? Muchos. Pero cuando estamos en el pecado, ningún sacrificio es agradable a Dios. Ellos probablemente continuaban con esos sacrificios y haciendo holocaustos. Probablemente quemaban el incienso, la palabra dice. Pero Dios, Jehová, nos deja claro que a Él no le interesa la religión, ni la religiosidad, ni los sacrificios vanos y huecos que el ser humano hace para agradarle, sino un arrepentimiento genuino. Los seres humanos todavía siguen creyendo que esas reglas inventadas por hombres pueden salvarle. Y ustedes van a ver, por ejemplo, el dueño de la cantina, toda la semana enriqueciéndose vendiendo licor, porque ese es el estilo de vida, pero el domingo va para la iglesia, porque a ti Dios le perdona todos los problemas que ha hecho, o lo que ha hecho.
porque la gente está tomando a Dios no con la seriedad que esto requiere, sino con la condición de que yo creo que puedo agradar a Dios desprendiéndome de una camisa y dándosela a aquel que la necesita, haciéndole favores a aquellos que tienen hambre. Pero ojo, no con esto estoy diciendo que esa acción sea mala, no es mala. Lo malo es creer que con esos esfuerzos, esos sacrificios vamos a agradar a Dios en medio del pecado. Ese es el problema. Usted puede darle de comer al hambriento y qué bueno, bendito Dios. Porque si usted le da es porque Dios ya le bendijo. Si usted le regala una camisa al desnudo es porque usted tiene para vestirse, porque usted no le va a regalar la única camisa que tiene. Pero el Señor le dice, no me sirven de nada. En el Nuevo Testamento, el Señor no solamente ilustró esto cuando le dijo, si vas a dejar tu ofrenda y tienes un enemigo o estás enojado con alguien, déjala por ahí, reconcíliate con aquel y ahora ven a la ofrenda. Vean cuál es la condición. Primero, lo que Dios quiere es esa comunión con Él. Pero el ser humano trata de poner al revés la carreta. Y así no funcionan las cosas. El Señor no solamente dice, no me interesan ningún tipo de ritos, ¿no? La gente en un par de semanas probablemente va a andar posando para las cámaras de los influencers o la televisión, mostrándose de rodillas, golpeándose, privándose de hacer algunas cosas, y el Señor les dice, de nada me sirve, en nada tienen de provecho. Veamos cómo reacciona Dios ante estos rituales religiosos de los cuales ya está hastiado. Y les dice en este versículo, harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. Recordemos que había un mandato de ofrecer holocaustos en sacrificio. Pero cuando estos holocaustos fueron instruidos a realizarse, tenían como propósito primero la purificación del sacerdocio para presentar la ofrenda a Jehová de tal manera que Jehová aceptase la ofrenda como tal. Pero en este contexto, muchos de los sacerdotes, de los principales, se habían pervertido. Y el holocausto a Jehová tenía tal santidad que no podía ser en cualquier lugar. Pero ellos utilizaban los lugares altos para hacerlo, creyendo que era una forma de agradarle. Y en vez de agradarle, el Señor les dice, de nada sirve. No tienen mayor significado. Y hay una versión donde dice, no me traigas más vana ofrenda. Las ofrendas, como decía el domingo el hermano que predicó, deben de estar claras para qué son. Si yo trato de robarle o quitarle un milagro a Dios por medio de la ofrenda, estoy dando mal. Si yo estoy dando una ofrenda y creo que con eso Dios va a tener misericordia de mis pecados, estoy perdido.
Pero si yo estoy dando la ofrenda confiando en que ya fui bendecido y que por eso estoy ofrendando, no esperando nada a cambio, entonces estoy mejor ubicado. Este pueblo no solamente creía que ofrendando y que dando a Dios holocaustos estaba agradándole. Y el Señor les dice, no me están agradando. Nosotros podemos ofrecerle al Señor todos los rituales y ceremonias religiosas, cualquier tipo de servicio religioso, pero si no lo hacemos de la forma correcta, para Dios es una abominación. Hermanos, qué fuerte. Y entonces aquellos que dicen, los invito para que hoy entremos en ayuno y lo entregamos en 20 días. No me sirvió todo ese ayuno, pero me sacrifiqué, dejé de comer. Y hermanos, sentía que hasta el espinazo se me tocaba ya. No, si lo hizo de la manera errónea, no. Hasta en eso fue claro mi Señor en decir, si ayunáis, peinate, bañate, lavate la cara, que no lo sepa la gente. Si lo estás ofreciendo al Señor, que sea para Él. Pero hay quienes hasta cuando tienen ayuno hasta ni quieren volver a ver a los demás y solo. ¿Por qué? Porque no es algo genuino. El Señor quiere aquello auténtico para Él. El Señor no solamente les dice eso, sino que les dice, no me sigas trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo. Y esto nos recuerda que hay personas que dicen, este es el día de Jehová, este día no se trabaja. Pero ¿no fue mi Señor el que hizo obras en su ministerio? Sí, lo hizo. Pero hay quienes tratan de hacerlo por la apariencia, pero no porque realmente consideren que ese es el día del Señor. Y no solamente esto, dice asambleas convocadas. En la congregación, aquí, cada vez que va a haber una actividad se hace la invitación, pero a nadie se le obliga para que esté. Usted nunca ha recibido una obligación de decirle, usted tiene que estar ahí. Cuando nosotros decimos no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, estamos diciendo lo que Dios quiere es que usted esté aquí. Pero si usted no quiere, esa es su decisión. Lo que Dios quiere es tener comunión con usted. Pero si a usted no le interesa, pues tome la decisión. Pero no solamente eso. El Señor le dice, todas esas festividades. Los judíos tenían fiestas solemnes, fiestas que duraban 7 días. Los panes sin levadura. Ellos entendían que para hacer este tipo de celebraciones, ellos tenían que purificarse, dejar el pecado. Pero estaban celebrándolos, pero no estaban purificándose. Seguían en el pecado, pero seguían llevando los holocaustos. Querían continuar en el pecado, pero creían que dándole una oración a Dios estaba arreglado todo. El Señor nos muestra así, por medio de estos versículos, que la condición principal para que lo que nosotros hacemos
para Él sea agradable, es primero que estemos en esa comunión. Y esa comunión únicamente se logra aceptando que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz fue el pago absoluto por mis pecados. Y digo el pago absoluto porque ya no hay nada más que hacer. Y creyendo que esa muerte sustitutiva, porque yo merecía morir en ese lugar, es la que me dio la posición para que yo pueda tener la certeza de ser hijo de Dios, porque creí en ese sacrificio. ¿Qué fue lo que hice? Creer. Cuando yo creo y tengo esa íntima comunión con Dios, los esfuerzos que hago tienen que ir encaminados a agradar a Dios, pero no para quitarle un milagro, no para torcerle el brazo, sino porque ya soy hijo de Dios. Usted me dirá, entonces puedo ayunar. Si lo hace por salud, hágalo. Si lo hace por agradar a Dios y su vida sigue normal, hágalo. Pero tampoco es una regla, porque yo no sé cuál es su condición. Imagínese que usted tenga una gastritis crónica y desde aquí le obliguemos a hacer un par de ayunos y usted ya al mediodía está pero que avienta los ácidos gástricos. No, pero si usted lo hace por salud, hágalo. Si usted da una ofrenda porque Dios ya le bendijo, hágalo. Pero no haga como los hermanos de la prosperidad. Usted siembre 100 porque Dios le va a dar 1000. No lo haga así. Tampoco lo haga porque Dios le va a dar el carro del año. No, el Señor no prometió prosperidad económica. Él dijo, les voy a dar bendiciones espirituales. No con esto significa que aquellos que tienen una bendición económica estén mal. No. Bendito Dios porque les ha permitido tenerlo. Y el hermano decía, gracia sobre gracia. Nos salvó y todavía nos da de más. Pero el Señor les dice, cuando extendáis vuestras manos, que era la postura correcta de adoración, postrado, con la cara al suelo y las manos extendidas, no les voy a oír las oraciones. Y yo me acordaba un poco de una expresión que alguien dijo: cuando el pecado está en nuestras vidas y oramos y oramos y oramos, pero no confesamos nuestros pecados y no nos apartamos del pecado, nuestras oraciones no llegan ni al techo. Pero le pedimos al Señor que incline su oído para escucharlas. Pero aquí nos está diciendo, no la voy a oír. Y no se trata de que no las pueda oír, sino que no las quiere oír por ese problema que usted tiene. ¿El Señor puede apartar los ojos de su pueblo? ¿Sí? ¿Sí? Lo puede hacer para demostrarle que sin Él no es nada. El Señor permite dificultades en nuestras vidas para demostrarnos que todo lo fuerte que podemos aparentar no es nada. A veces nos preguntamos, ¿y por qué me vino tal enfermedad, tal dificultad? Pero somos a veces tan indiferentes al Señor, y el Señor nos está diciendo, así como le dijo a su pueblo, escuchen, oigan, pónganle orden correcto a esto. Vean de qué manera pueden tener una vida de acuerdo a como Dios quiere. Para las naciones que estaban alrededor de este pueblo, era decir, no les oye su Dios.
Y por eso muchas veces vituperaban el nombre de Dios, pero no entendían que era Jehová castigando, reprendiendo a su pueblo para purificarles, para apartarles de todo problema y todo peligro. Estas ciudades no solamente estaban desoladas, quemadas, sino que todas las situaciones que debían realizar como sacrificios y ofrendas estaban mal ubicadas, estaban con una mala intención, porque no querían apartarse del pecado, no querían dejar la idolatría, pero aún así querían tener el permiso de Dios para continuar. Ellos creían, como muchos en este tiempo, que bajo la lógica humana yo le agrado a Dios haciendo una ofrenda y sigo haciendo lo que mejor me parezca. Y la Biblia dice no, no es así. Y no solamente eso, el Señor les dice, aunque multipliquen sus oraciones, es decir, aunque oren todo el día, toda la noche, ¿qué les dice? No las escucharé. No las escucharé. ¿Por qué? Pues tienen las manos llenas de sangre. Habían pecados, habían dificultades y el pueblo no lo quería reconocer. El pueblo no se quería apartar. ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados que probablemente no se vean y no nos queremos apartar de él? Y no lo confesamos y nos dirigimos a Dios en oraciones y hacemos esfuerzos por agradar a Dios, pero si no lo hemos confesado y no nos hemos apartado de ese pecado, en vano son todos nuestros esfuerzos por agradar a Dios. Este pueblo creía que religiosamente podía agradarle a Dios, pero Dios no se agrada de esa manera. Lo primero que él quería era llamar la atención, que este pueblo entendiera, escuchara con mucha atención y que dejara de ver todo lo que estaba a su alrededor y lo vieran a él. Esta tarde el Señor nos dice a todos y a aquellos que nos ven por la red, no son los sacrificios, no son sus esfuerzos, no es porque van a la iglesia, porque algunos dicen yo estoy en la iglesia correcta, no, es por los méritos del Señor Jesucristo, esos méritos que fueron ganados perpetuamente en la cruz son las que nos tienen en esta posición. Y esta es la buena noticia que predicamos, que si creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo somos salvos desde hoy y para siempre, no porque lo predique yo o porque lo quiera decir la iglesia, sino porque Dios dice que nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está guardada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendito Padre Celestial, Dios